Buenas noches. Estamos muy contentas de participar en esta Noche Iberoamericana de las y los investigadores. La charla que preparamos se titula ¿Podemos mejorar nuestro aprendizaje de la ciencia? Y la presentaremos Elena Calderón y Beatriz García. Ambas somos integrantes del Grupo de Cognición y Didáctica de las Ciencias del ICAT de la UNAM. Pues bien, comencemos. Seguramente han escuchado que es importante que más personas se interesen por los temas científicos y que más estudiantes cursen carreras científicas. Pero ¿cómo lograr esto? ¿Qué necesitamos saber sobre cómo aprenden las personas y cómo mejorar la enseñanza de las ciencias? A lo largo de esta charla hablaremos de las principales dificultades que enfrentan las y los estudiantes en el aprendizaje de las ciencias y compartiremos algunos de los hallazgos más recientes y relevantes sobre los estudios que se hacen en este campo, así como ejemplos de su incorporación en las aulas para crear espacios de innovación educativa. Muy bien, pues el primer punto a considerar es, ¿por qué nos parece difícil aprender ciencias? Para muchos de nosotros, si no es que para la mayoría, las clases de biología, física y química resultan de las más difíciles, complicadas o aburridas. Quizás se salvan aquellas donde la profesora o el profesor eran muy amenos en sus explicaciones, nos ponían a hacer experimentos o hacían dinámicas o ejercicios donde participábamos y era divertido muy claro lo que se enseñaba. Sin embargo, aún en esas condiciones, comprender y aprender los temas científicos requiere un gran esfuerzo que nos obliga a analizar o examinar los fenómenos naturales más allá de lo que nos dice el sentido común o lo que nuestros propios sentidos nos permiten percibir. Un ejemplo claro de las ideas que elaboramos con nuestro sentido común es pensar que el sol se mueve, lo que resulta fácil de aceptar y creer si cada mañana vemos que sale por el oriente y en la tarde desaparece por el poniente. Si tenemos esa prueba, ¿por qué deberíamos imaginar que la Tierra, que además no sentimos que se mueve, es la que gira alrededor del Sol? Para comprender esto, se requiere construir una explicación donde pensemos, por ejemplo, que la Tierra no es plana y que está girando sobre sí misma. Que esto nos lleva a necesitar información, evidencia y una serie de demostraciones que nos obliguen a ir en contra de lo que por intuición pensábamos. Debemos imaginar la existencia de fuerzas que interactúan para que el sistema solar presente la configuración y características que se conoce tiene. Esto nos obliga a pensar en diferentes niveles de abstracción, la materia que podemos ver, como lo es la parte del planeta Tierra en la que vivimos. Otros planetas que están muy distantes, la energía, el movimiento, en fin, una cantidad inmensa de aspectos que implican que nuestro pensamiento vaya desde lo macroscópico y más cercano y visible para nosotros hasta aquello que no vemos, como las interacciones entre fuerzas o los planetas que están a años luz de nosotros. Y en este punto tenemos ya más en qué pensar. ¿Qué significan términos como interacciones, fuerza, planetas, años luz? Son parte del lenguaje de la ciencia, con el cual es posible construir explicaciones sobre la naturaleza y los fenómenos que en ella ocurren. Por lo que para entender esos modelos científicos, también necesitamos conocer ese lenguaje y saber cómo aplicarlo. Y si ya sabemos esto, ¿cuál es el problema de aprender ciencias? Pues primero que nada, es indispensable que rompamos con la idea, que por largo tiempo se ha mantenido, que el conocimiento se pasa de persona a persona mediante la transmisión. Debemos reconocer que cada uno de nosotros, al interactuar y experimentar en el mundo, tenemos ideas lógicas y coherentes que hemos construido a lo largo del tiempo para explicarnos cómo funciona todo lo que hay a nuestro alrededor, al menos aquello que podemos percibir o detectar con nuestros 5 sentidos. Y no podemos cambiarlos solo por escuchar a un profesor o profesora cuando nos recita y muchas veces nos hace aprender de memoria las leyes, teorías y postulados de la ciencia. Tanto docentes como alumnos debemos reconocer que cada persona construye o elabora su conocimiento, que no tiene una mente vacía que hay que llenar.
sino que esa mente lleva a cabo múltiples procesos cognitivos, por lo que no parte de cero en la mayoría de los temas que se abordan en clase. Así que hay que ayudarlo a reconocer qué ideas tiene, qué tanto poder explicativo tienen dichas ideas, si esas explicaciones corresponden o no con las de la ciencia y, de ser el caso, guiarlo en la construcción de las ideas que son más cercanas a las científicas. El profesor ya no puede ser el que transmite conocimiento, sino el que facilita las condiciones para que los alumnos reconozcan y pongan a prueba sus ideas, las analicen y, en lo posible, las transformen o generen otras que sean más acordes con las explicaciones de la ciencia. El docente debe perder el miedo de no tener todas las respuestas, de dar la palabra a los estudiantes, de que sean ellos quienes propongan las alternativas para analizar un tema, incluso de perder el control del grupo, si esto significa que alumnas y alumnos se mantienen sentados en su lugar, copiando en su cuaderno la clase, sin preguntar, dudar, defender sus ideas y haciendo ruido porque están en pleno trabajo intelectual. Ante este panorama, ¿cómo podemos mejorar nuestro aprendizaje en las ciencias? Nuestra visión de cómo aprendemos ha cambiado mucho durante los últimos años. Como resultado de esta nueva información, la enseñanza, los materiales y los planes de estudio se han modificado tratando de incorporar estas nuevas perspectivas. La escuela es uno de los espacios más importantes para aprender ciencias. Por eso es muy relevante pensar en todas las acciones que pueden realizar los docentes para lograr que las y los estudiantes comprendan los temas científicos. Y también pensar qué pueden hacer los propios estudiantes para mejorar su aprendizaje. Los docentes, como ya se ha mencionado, necesitan tener presente que para cuando los estudiantes ingresan a cualquier nivel educativo, desde preescolar hasta la universidad, ya tienen muchas ideas sobre lo que ocurre a su alrededor, ya que en el transcurso de su vida han observado diferentes fenómenos, se han hecho preguntas y seguramente han construido explicaciones que no necesariamente empatan con lo que dice la ciencia. De hecho, es muy probable que estas ideas iniciales sean muy diferentes a los conceptos científicos que van a aprender en la escuela. Así que para aprender ciencias necesitamos hacer cambios importantes en nuestras ideas o en las representaciones que nos hemos formado. Por ejemplo, nuestras ideas sobre el sistema solar, la forma de la Tierra o los seres vivos. Por esta razón, una de las primeras acciones que los docentes pueden realizar para mejorar el aprendizaje es conocer cuáles son las posibles ideas que los estudiantes ya tienen sobre el tema que abordarán en clase y considerarlas en sus estrategias de enseñanza. Las ideas previas de los estudiantes han sido un aspecto muy importante para los objetivos de la enseñanza de la ciencia, ya que brindan a los docentes algunos de los problemas que enfrentan los alumnos a la hora de aprender y también porque han hecho notar lo importante que es considerar a los estudiantes el centro del eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es, organizar la práctica docente en torno a los alumnos y no como antes, centrándose solo en los contenidos. De esta forma, los docentes podrán tender puentes o construir puentes entre lo que los estudiantes ya saben y las ideas o explicaciones que queremos que aprendan. Para cambiar este escenario de clases de ciencias aburridas, incomprensibles y frustrantes, por uno donde los estudiantes no solo aprendan, sino que también se diviertan y usen su creatividad, se necesita crear espacios donde los alumnos encuentren desafíos, participen activamente, colaboren con sus compañeros para resolver problemas y cuando sea posible resuelvan problemas o realicen actividades que tengan un vínculo con su vida cotidiana o sean relevantes culturalmente. Esto hará que los estudiantes se motiven aún más y sea posible transferir esos conocimientos y habilidades a otras situaciones. Las preguntas investigables pueden ser una poderosa estrategia que permitiría a los estudiantes usar su conocimiento e imaginación
para desarrollar ideas científicas sobre los conceptos que se enseñan en clase. Esto hace que las clases pasen de aprender un concepto a tratar de averiguar. Hoy sabemos que el aprendizaje debe ser activo, intencional y autorregulado. En otras palabras, necesitamos tomar acción en nuestro propio aprendizaje. Esto implica darnos cuenta de nuestras propias ideas, probarlas y analizarlas con la evidencia que tenemos disponible. Cuando hacemos esto, estamos controlando nuestro propio proceso de aprender, estamos monitoreando lo que sabemos y estamos evaluando. Suena difícil, ¿verdad? Pues tal vez. Por eso, uno de los aspectos importantes es considerar que comprender no es un proceso simple, es un proceso complejo en el que tenemos que revisar y monitorear y tenemos que modificar nuestras ideas. Aquí también los docentes tienen un papel primordial porque pueden ayudar a los estudiantes a autorregularse y a reflexionar. Por ejemplo, hacer preguntas que busquen explicaciones y no respuestas memorísticas, dar estrategias para planificar el tiempo y la tarea, entre muchas otras. Otro punto a considerar es que lo que tú crees sobre tu propio esfuerzo es importante. Hoy sabemos que los alumnos que consideran que su esfuerzo es importante para conseguir el éxito están más motivados que los que piensan que no tienen ningún control. Finalmente, es posible que sea difícil cambiar o reestructurar las ideas. Por eso los docentes deben considerar que el aprendizaje requiere tiempo. En la mayoría de los casos, los cambios son lentos, son graduales, así que es mejor abordar pocos contenidos a gran profundidad que muchos superficialmente. El objetivo entonces es enseñar para comprender. Esto nos lleva al tema de por qué y qué se investiga, qué y por qué se investiga el aprendizaje de las ciencias. Si nos asomáramos a un aula de ciencias, probablemente en cualquier parte del mundo, es muy posible que nos encontráramos con una escena donde el docente dice yo sé y tú no. Así que mi trabajo es explicarte lo que yo sé, pero como dice Osborne, un reconocido autor en el campo de enseñanza de las ciencias, pues esta estrategia no ha funcionado mucho. Las dificultades que enfrentan los estudiantes para aprender ciencias y los docentes para enseñarlas es un suceso común. Todos, independientemente de nuestra cultura, tenemos ideas que interfieren con nuestro aprendizaje. Y en todos lados hay docentes tratando de mejorar sus prácticas de enseñanza. Pero para decidir cuál es la mejor forma de enseñar temas científicos, es requisito indispensable entender cómo construyen los estudiantes sus ideas, cuáles son los obstáculos que pueden enfrentar en este proceso, y para ello es necesario realizar investigación que dé cuenta de estos aspectos. Por ejemplo, una práctica común en las aulas de ciencias es el uso de modelos o representaciones. ¿Pero qué tanto benefician estos materiales a los aprendices? ¿Qué usos les dan los docentes? Hoy en día sabemos que esta práctica en común no es un tema menor. Las representaciones que se usan en las aulas de ciencias tienen características que implican que los alumnos deben desarrollar una competencia para poder interpretarlas, para elaborarlas y en general para hacer usos de ellas, para lograr un aprendizaje de contenidos científicos. Además de estos temas específicos, la investigación en esta área permite pensar en formas que hagan que la educación científica sea más equitativa e inclusiva para todos, que abone al fomento de las vocaciones científicas y en general al desarrollo de ciudadanos que sean capaces de tomar decisiones informadas por sí mismos. Finalmente, quiero comentar que la investigación sobre el aprendizaje de las ciencias ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas, presentando avances muy importantes en nuestra comprensión del aprendizaje, sobre todo por el trabajo de equipos interdisciplinarios con experiencia diversa, incluida la psicología, la pedagogía, la lingüística, la ingeniería, y esta vinculación nos permite plantear nuevos problemas de investigación en el campo. Por ejemplo, el uso de múltiples representaciones,
el aprendizaje de la ciencia en contextos diversos, los usos de la tecnología, el cambio conceptual o el enfoque STEM. A continuación, les vamos a presentar algunos ejemplos que hemos desarrollado y que conjugan todos los aspectos que hemos mencionado. Les hablaremos un poco de nuestros espacios de innovación educativa. Cuando pensamos en esto, quizá la primera imagen que se nos viene a la mente cuando hablamos de innovación educativa es un salón con la última tecnología, donde los alumnos deciden el tema que trabajarán y cuentan con los recursos, tiempos y espacios necesarios para que por sí mismos investiguen los puntos de su interés. Sí, podría ser una gran alternativa. Sin embargo, sabemos que nuestro país es diverso, incluso en las condiciones y características de las escuelas y demás espacios educativos. Por eso, es importante tomar en cuenta todas estas variaciones de contexto para generar alternativas que contemplen una visión diferente y actualizada para enseñar y aprender ciencias. Por ejemplo, nuestro grupo ha tenido la oportunidad de desarrollar propuestas para trabajar las asignaturas de ciencias, tanto en preescolar como en primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura, así como en contextos urbanos, rurales e indígenas. Algunos de nuestros casos de éxito son módulos para la enseñanza de las ciencias en el preescolar, con temas como sonido y luz y óptica. Implementación de un aula de ciencias en escuelas primarias indígenas en la Sierra Norte de Puebla, donde los alumnos rompen el esquema tradicional del salón de clases y pueden trabajar con materiales desarrollados en específico para abordar determinados temas de ciencias, como óptica, astronomía y seres vivos. El espacio favorece que se hagan plenarias o se trabaje en equipo, con todo lo necesario para que realicen experimentos, cuenten con los equipos y materiales necesarios para analizar, pensar y probar hipótesis, y además que puedan registrar su trabajo. Transformación de los laboratorios de ciencias para el bachillerato de la UNAM, lo que implicó no solo la renovación del mobiliario y distribución del espacio, sino la introducción de diversas herramientas tecnológicas para que los estudiantes pudieran continuar con actividades experimentales al mismo tiempo que contaran con sensores para el análisis de diferentes variables, pudieran utilizar animaciones, simuladores, tomar fotografías y videos de sus montajes y de sus resultados, compartir su trabajo con otros equipos, tener acceso a Internet y enviar sus documentos a la computadora del profesor. El profesor puede tener acceso al trabajo de cada equipo y monitorear su avance. Este proyecto implicó también el trabajo con profesores y alumnos de todos los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, que son las escuelas del bachillerato de la UNAM. Además, como parte del trabajo de investigación de estos y otros proyectos que hemos realizado, hemos generado diversos libros y artículos especializados en el campo de la enseñanza de las ciencias. Por ejemplo, libros que son parte de los materiales para trabajar ciencias en todas las escuelas indígenas y migrantes del país. Y libros para promover en los niños pequeños el interés por la ciencia. Pues de esta manera tratamos de plantearles un panorama de qué es lo que se investiga dentro del campo de la enseñanza de las ciencias y los logros, algunos de los logros que hemos alcanzado. Esperamos que esta pequeña ventana al mundo de la investigación en enseñanza de las ciencias haya sido de interés para todas y todos. Les agradecemos su atención y les compartimos nuestros correos para que nos contacten. Que pasen muy buena noche. Gracias. Gracias.